Movimiento Magisterial Dignidad Educativa. Entonces aquí vamos a centrarnos más que todo en un tema muy sensible para nosotros, pero que hoy los maestros no lo conocen y tiene que ver con riesgos o salud ocupacional y riesgos profesionales. Vamos a explicar el decreto 1655 de 2015, del 20 de agosto, en el cual después de 3 años sale este decreto que reglamenta lo que tiene que ver con la salud ocupacional y los riesgos profesionales para los docentes. Voy a basarme en unas diapositivas que ha hecho el compañero Ricardo Álvarez Cubillos, que es la persona que FECODE contrató para asesoría en todo este tema de salud ocupacional. Es un profesor de la Universidad Nacional y de la Universidad Javeriana, y junto con el equipo de la Universidad Javeriana trabajaron en toda la propuesta que tiene que ser de desarrollo de la salud ocupacional y los riesgos profesionales para los maestros. En Colombia, hablar de riesgos profesionales es novedoso. Aunque existen normas de hace muchos años, los trabajadores nunca nos hemos preocupado por uno de estos problemas tan sensibles como es los riesgos profesionales. Y por favor, pase la primera. Es que ya lo de las enfermedades, por eso lo vamos a dejar de último, la primera. La vamos a dejar de último porque vamos a mirar el objeto de los riesgos profesionales. No es que hayan enfermedades profesionales y no profesionales, esa es la consecuencia. El objeto de esta ley es la salud ocupacional, que tiene que ver con las condiciones laborales en que nosotros trabajamos en los colegios, porque nuestro trabajo se hace en los colegios. Los trabajadores, el resto de los trabajadores en su sitio de trabajo, en la empresa, en la fábrica, en la calle, los que trabajan en la calle, eso es lo que tiene que ver con riesgos profesionales. Entonces, los antecedentes de este decreto 1655 del 2015 están contemplados en la ley 1562. Esta ley 1562 salió en el 2012. Fue una ley que logramos en el Congreso con ponencia de la doctora senadora Gloria Inés Ramírez, maestra, presidenta de FECODE. Gloria Inés trabajó en el Congreso esta ley de salud ocupacional y riesgos profesionales para todos los trabajadores, y en su artículo 21 se dejó claro que lo que competía a la salud ocupacional y riesgos profesionales de los docentes correspondía al Ministerio de Educación, el gobierno a través del Ministerio, de reglamentar. Pues pasaron 3 años y el gobierno no lo reglamentó. Entonces, en la negociación del año 2000, no la del año pasado, sino la del año anterior, FECODE logró, ¿sí? 2014, FECODE, yo creo que 2013, FECODE empieza a presionar para que salga la ley de riesgos profesionales, y en la negociación del 2015, aquella que no nos gustó a los maestros, un punto es la expedición de la norma. Ya se llevaban 2 años, por eso hablo del profesor Álvarez, que es el que FECODE contrató para trabajar en representación de los maestros esta propuesta. Él es especialista en salud ocupacional y riesgos profesionales, seguridad social, y es médico y es abogado, y desde esa perspectiva el equipo trabajó esta situación. Aquí vemos uno de los antecedentes. Entonces, ¿por qué aparece el decreto 1655 del 2015 y dice que hace parte del decreto 1072? Resulta que el gobierno de Santos empezó a recopilar la legislación en temas específicos. Entonces, el decreto 1072 del 2010, no, es del 2015 también. El 1072 del 2015 es el decreto que recopila toda la legislación que tiene que ver con educación. Todo lo que tiene que ver con educación. Por eso ustedes oyen hablar del decreto 490, se refiere al 1072, el decreto 501 se refiere al 1072, son capítulos del decreto 1072. Este decreto también es un capítulo del decreto 1072, porque ahí está recopilado todo lo que es educación. Ya hoy, si queremos buscar
todo lo que tiene que ver con educación, buscamos el decreto 1072 y ahí está. Igual hay otros decretos para la parte de salud, hay otros decretos para lo de infraestructura, pero todos se trató de recopilar la legislación que en Colombia es bastante abundante y muy dispersa. Entonces está ahí. Y los antecedentes legales de esto tienen que ver, ya dijimos, con el decreto 1562 del 2012, que es el que habla de riesgos profesionales. En los riesgos profesionales empezamos nosotros por ver, yo creo que ahí está mal, que nuestros antecedentes vienen con la ley 91. ¿Qué es la ley 91? La ley 91 del 89 es la ley que ganamos los maestros en un paro. Eso hay que recordárselo a los maestros, lo ganamos en un paro. Es la ley 91 del 89. La ley 91 del 89 es la que crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Y esa ley que crea el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio recopila y resuelve una problemática que teníamos los maestros, y era que nadie nos pagaba nuestras prestaciones sociales cuando terminábamos, porque dependíamos de las entidades territoriales, otros dependían de la nación, otros dependían del municipio, de cualquier entidad, y nunca aparecía la plata para pagarnos pensiones, cesantías, nuestras prestaciones. Entonces, en ese marco es que se crea la ley 91, después de una lucha que fueron 2 paros seguidos, no sé si ustedes recuerdan, el paro del 84 y el paro del año 87, bueno, fue 84, 85, 86, 87, haciendo paros hasta que llegamos al famoso paro del 88, que culminó con la ley 91 del 89. La ley 91 del 89, para muchos, inicia, para muchos, digo, incluidos nosotros, la privatización de la educación, de la salud. ¿Por qué? El ponente de esta ley fue el doctor Álvaro Uribe Vélez. Él ya traía en su cabeza la ley 100, ¿cierto? Él ya traía en su cabeza la ley 100. Antes las entidades que nos prestaban a nosotros el servicio de salud eran las cajas de previsión. Las cajas de previsión en los departamentos y la caja de previsión nacional. Vino un proceso de desmonte de las cajas de previsión, empezando por la caja de previsión de las regiones. Y había una gran discusión en el país, quién pagaba la pensión, si la pagaba la caja departamental, si la pagaba la caja nacional. Anterior a eso, nosotros habíamos tenido lo de la nacionalización de la educación. ¿Qué era la nacionalización? Otra pelea que dio el magisterio, porque los recursos de educación nunca estaban. Entonces generamos todo un paro, unas jornadas que culminó con la ley 33 de 1975. Entonces esa ley estableció que el Estado asumía la educación en un proceso de 5 años. ¿Cómo la asumía? No entraba en el año 75 a asumir, sino que como eran 5 años, culminó en el año 80. Al culminar el año 80, empezó la discusión de quién pagaba, si la nación o las entidades territoriales, porque ya en el 80 la educación estaba a cargo de la nación. Es lo que se llamaba el situado fiscal. Entonces, del situado fiscal se salían los recursos para el pago fundamentalmente de la nómina. Entonces, del año 80 al 89 fue una década de muchas luchas del magisterio, porque nadie nos respondía. La discusión, por ejemplo, sobre la famosa pensión gracia. La pensión gracia es una pensión especial a que tenían derecho los docentes de primaria que alcanzaran 50 años de edad y 20 años de servicio. Y es una pensión, se llama gracia, porque era una pensión adicional. Era un regalo que se le daba a los maestros de primaria, porque la pensión que existía era la pensión de jubilación. Pero como nosotros dependíamos de las entidades territoriales no pagaban a los docentes de primaria pensiones. Si la nación no le daba la pensión, no había pensión. Los maestros, como éramos de entidades territoriales, el nombramiento, los llamados maestros nacionales, que eran los que vinculaban la nación directamente, que son los maestros que conocemos del INEE, de los colegios nacionales, famosos colegios nacionales. Esos maestros eran los que tenían mejores condiciones. ¿Por qué tenían mejores condiciones? Porque les pagaba la nación.
tenían la pensión, tenían asegurado todo porque estaban las rentas, estaban claritas. En las entidades territoriales, las rentas correspondían a quién? A la renta del tabaco y la renta del aguardiente. Y normalmente en las entidades territoriales la politiquería desaparecía esa plata, por eso nadie nos pagaba. Entonces, con la ley se crea la pensión gracia. ¿Y por qué para los maestros de primaria? Porque los maestros de primaria eran especiales y no tenían todas esas condiciones. Entonces, por eso se llamó pensión gracia. Ojo, pero era solo para los docentes de primaria. Porque básicamente la primaria estaba a cargo de la entidad territorial. La secundaria era la que estaba a cargo de la nación. Y a esos docentes de la nación que estaban en secundaria sí les daban su pensión de jubilación. El maestro de primaria salía y no tenía nada. Entonces, por allá en 1915 es cuando se crea la ley para la pensión gracia. Posteriormente de muchas peleas, también por el proceso, porque en las regiones se empezó las entidades territoriales a crear la secundaria. Entonces ya había colegios de secundaria departamentales. Entonces, como había colegios de secundaria departamentales en las regiones, entonces se logró que quien saliera la ley 28 que dice, de 1928, que dice que los maestros que iniciaran en primaria y terminaran en secundaria también tenían derecho a la pensión gracia. Y ahí se fue extendiendo la pensión gracia a la secundaria, ¿ya? Los maestros nacionales no tenían derecho a la pensión gracia, porque ellos tenían su pensión de jubilación. Y así vino todo el proceso. Por eso cuando uno dice FECODE entregó la pensión gracia, no, FECODE no entregó la pensión gracia. Hay que tener claridad del proceso histórico para uno poder saber qué fue lo que pasó. Cuando ya las cajas de previsión no existían, ya la educación estaba nacionalizada, entonces empezaron las entidades, yo no pago, ¿quién paga? Y duraron los maestros desde el año 70, 80 hasta el 89 peleando la pensión gracia. ¿Por qué? Porque nadie las pagaba, nadie quería pagarlas. La ley 91 vino a solucionar eso. ¿Y cómo lo solucionó? En el acuerdo de negociación se dijo, todos los maestros vinculados a 31 de diciembre del 80, que terminaba la nacionalización, tienen derecho a la pensión gracia, ¿cierto? A esa pensión especial. Por eso esa pensión no se reliquida. Anteriormente se reliquidaba, cuando el maestro le retiraba, ya no se reliquida, porque el Consejo de Estado dijo que eso es un regalo, y los regalos no se modifican, se reciben como se los dan a uno. Entonces habían dos secciones, la A y la B, y con las demandas, en esa contradicción se lograba la reliquidación. Entonces se unificaron en los conceptos las dos secciones, y ya a partir del año 2002 dijeron no se reliquida, se juntaron los dos conceptos, hay un solo concepto del Consejo de Estado y ya ni los abogados demandan eso, porque habiendo un concepto, una jurisprudencia unificada, ya ni demandan la reliquidación. La pensión gracia, si usted la sacó con 600 pesos, así se le queda lo que va incrementándose con el índice de inflación, pero no se reliquida como la pensión de jubilación con el último salario en promedio del último año trabajando. Por eso cuando dicen que los maestros ganan mucha plata, pues es mentira, porque hay unos maestros que tienen pensión gracia de salario mínimo. ¿Y por qué de salario mínimo? Porque su salario no les daba sino para una pensión de 150.000 pesos, pero en Colombia no pueden haber pensiones inferiores a salario mínimo. Entonces nos hablan de que tenemos dos pensiones, sí, dos pensiones, pero una es mínima y la otra casi un poquito del mínimo, porque también depende del salario que tengan los maestros. Eso es para contarles este proceso. Por eso algunos maestros pelean contra la ley 91. Igualmente, la entidad territorial, como eran las cajas de previsión las que prestaban el servicio médico, entonces la ley 91 dijo, el Fondo Nacional de Prestaciones contratará el servicio médico y lo prestará a través del sector, puede ser público o privado. Si se presenta el sector público en la negociación, pues en la licitación, pues se contrata con el sector público y si no, se contrata con el sector privado. Un solo magisterio, un solo sindicato. Yeah, African Soul, por una educación
educación digna, pública, gratuita. Movimiento Magisterial Dignidad Educativa.